Sí, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda videoconferencia de la asignatura Teoría de Sistemas para los estudiantes del Tecnológico de Praxis. 11 de la mañana, hora de Ecuador. En este momento no se han reportado los participantes activos en la videoconferencia. Sin embargo, vamos a proceder con la explicación. De acuerdo a la metodología de trabajo, lo primero que vamos a generar en este caso es la retroinformación con relación a la primera actividad. La primera actividad consistía en la elaboración de un mapa mental que reflejara todos los elementos que estaban asociados a la teoría del sistema. Tarea que fue enviada por todos los participantes y retroinformada en cada una de sus entregas dentro de la web. Debo decir en este caso que el material entregado es bastante coherente y consistente con lo solicitado, por lo que obtuvieron sus calificaciones dentro del rango del estimado, cumpliendo con los parámetros señalados dentro de los elementos de evaluación. Ahora bien, para la segunda unidad, en lo que es la teoría de sistemas, vamos a abordar todo lo que son los elementos de esta teoría de sistemas y los distintos enfoques y la forma como se puede analizar la teoría de sistemas. Para ello, voy a proceder a compartir la pantalla de la información que tengo, que está colgada en el aula, dentro de lo que está aquí. Deben estar visualizando el material que está enfocado en el aula. Dentro de esto, estamos hablando de lo que son los elementos que conforman lo que es la dinámica del sistema y que es el objeto de estudio en este caso. Fíjense, para iniciar nosotros hablamos de cuáles son los elementos. Los elementos en este caso, cuando hablamos de un sistema, todo un sistema se analiza en función de que es una unidad donde existe alguna entrada, donde existe algo interno que es como un procesamiento y luego existe una salida. En algún momento hemos podido pensar que eso que ocurre, ese proceso o ese interín, se puede haber manejado como una caja negra, como una funcionalidad no explicada de qué ocurre en el interior. Sin embargo, la teoría del sistema tiene distintos elementos que conforman todo lo que es la arquitectura pues, y sus elementos que están dentro de ella y que dan esa consistencia de teoría y de funcionalidad. Recordemos en este caso que todos los elementos que tenemos en la vida diaria, nuestra conformación como personas, como familia, como entes de sociedad, todos son evaluados desde la visión de teoría de sistemas. ¿Por qué? Porque todos consideramos que al interactuar unos con otros somos elementos que somos parte de un sistema más grande y dentro de nosotros hay sistemas más pequeños. Piense que dentro de la presentación se habla como lo que es un diagrama del sistema digestivo. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros lo enfocamos en ese sentido, podemos decir que tenemos un sistema circulatorio, un sistema óseo, un sistema digestivo, porque cada uno de ellos, cuando lo asociamos al concepto de sistema, implica que ellos tienen una funcionalidad y que al final ellos generan un aporte dentro de lo que estamos nosotros analizando. En este caso, cuando se analiza el sistema, hay que tener en cuenta varios elementos que siempre ocurren dentro de ellos. Entonces, bueno, decimos las relaciones en un sistema. ¿Qué pasa? Que los elementos que conforman ese sistema tienen que estar relacionados y de alguna manera se relacionan, interactúan. Imaginemos una cápsula, de repente tenemos varias cositas, varias moléculas, varias bolitas que van a estar interactuando, entonces cuando una se mueve la otra y altera de repente el funcionamiento, tal vez esta morfología cambia, eso puede cambiar de forma, pero lo que queremos referir es que cuando una parte del sistema está alterado o cuando una parte del sistema funciona de alguna manera, impacta en lo que ocurre con el resto de los elementos que están en el sistema. Si lo vemos nosotros entre lo que es orgánicamente el sistema del cuerpo humano, bueno, si nosotros tenemos a nivel digestivo un problema de digestión, problema con el tracto digestivo, eso afecta al resto de nuestro cuerpo. Y el sistema en general, en este caso hablemos que es el cuerpo humano, y el sentido de sanidad de la persona se ve afectado. Por lo tanto, cada cosa influye, y en este caso, algunas personas señalan esto que el todo es la suma de sus partes, otras personas pensamos que el todo es más que la suma de sus partes.
Eso depende de la visión con la que se tenga. De acuerdo a esto, bueno, cada sistema tiene unas actividades que desarrolla, entonces, bueno, que son las funciones, son los procedimientos que tienen que hacerse. Entonces, si nosotros nos manejamos dentro de un esquema de una organización y tenemos, por ejemplo, un sistema administrativo, digámosle sistema administrativo como organización, ¿sí? Los departamentos administrativos, donde se pueden ejecutar controles, auditorías financieras, ¿qué significa? Que cada uno de estos elementos tiene unas actividades que realizar, tiene unos elementos que forman parte de él. Entonces, bueno, pueden tener un contralor, pueden tener un auditor, pueden tener contadores públicos, pueden tener el contacto con sus usuarios, y lo que ellos desarrollan como actividades son partes integrantes de este sistema. Asimismo, hay métodos. ¿Qué son los métodos? Bueno, la forma como se realizan cada una de estas actividades. Entonces, que si estas actividades que realiza el sistema, se realizan dentro del sistema, por los actores que están dentro de este esquema, tienen que seguir un método, tienen que hacer como un procedimiento. Es decir, yo tengo que establecer cómo funciona y tengo que proceder de esa manera. Para yo poder llegar a esto, entonces, bueno, voy a requerir de unos recursos. Estos recursos, en este caso, bueno, pueden ser insumos, pueden ser incluso elementos que estén allí dentro. Si yo estoy hablando de una contraloría, yo para poder accionar, yo tengo que tener información de los estados financieros, de lo que se gasta, de lo que ingresa, para poder dar un resultado. Entonces, todo esto tiene que tener un orden lógico. Si yo no puedo esperar tener a principios del mes el estado financiero de lo que correspondería para finales de mes, porque no ha ocurrido el hecho. Entonces, la secuencia lógica de cada cosa que tiene que ocurrir tiene que estar presente. Asimismo, tienen que existir elementos como tipo de control. Control en el sentido de que la información llegue, de que el proceso fluya, de que se dispongan de los insumos, de los recursos, y que lo que se genera sea de verdad significativo para lo que estamos haciendo. Entonces, de acuerdo a eso, siempre hablamos de que estamos en un sistema que tenemos tres procesos. Tenemos lo que es el proceso de lo que es la entrada, los tres niveles, lo que es entrada, salida y lo que es el proceso como tal. Entonces, en este caso, las propiedades del sistema y de todos los sistemas que están siempre van a ser relevantes por la funcionalidad interna del sistema y después por la forma como este sistema se organiza y se maneja con otro. Buenos días, Daniel, ¿cómo está? En este caso, fíjense, de acuerdo a lo que estamos hablando de la dinámica, decimos, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema que tiene unas partes internas, que cada uno tiene que interactuar entre sí, pero a su vez, este sistema tiene que interactuar con los elementos que están fuera de él, sea otro sistema que pueda decir que sea equivalente a lo que él está manejando, o un sistema que sea superior, pues, la conformación de él como parte de otro sistema. Entonces, bueno, existen muchas clasificaciones de los sistemas. Dentro de... Vamos a saludar a Daniel que se está incorporando. Dentro de los sistemas, tenemos lo que son los sistemas artificiales, ¿okay? Que en este caso se logran por la intervención directa del ser humano, pero también tenemos sistemas humanos, sistemas naturales. Hay sistemas que están compuestos, que decimos que hay una participación del ser humano, pero también hay una participación artificial en lo que estemos nosotros generando. Siempre hay distintas conceptualizaciones de lo que se maneja en el sistema. Sin embargo, dentro de lo que nosotros estamos canalizando, siempre hay que entender ok, Daniel señala que tiene problemas y que no escucha. No está escuchando la información que estoy manejando. Víctor, ok, listo. Bueno, creo que estamos ya los que tenemos que estar. Entonces, bueno, veamos. La teoría general del sistema, en este caso, de alguna manera, como nosotros la podemos conocer, tenemos que relacionarla en dos esquemas. Como una relación con el todo, sí que es un sistema de lo que es el sistema y las cosas que ocurren dentro de ese sistema contra cada uno de los elementos, y los procesos que son fronteras. ¿Qué pasa con esos sistemas que son fronteras? Son como los límites. Es como decir en este caso, en dónde termina mi sistema y dónde comienzo yo a interactuar con el sistema siguiente, que es la relación de lo que nosotros podemos estar aquí revisando. Tenemos sistemas que llamamos cerrados,
que decimos que no intercambian con el entorno, pero en realidad, cuando nosotros aplicamos la teoría del sistema a lo que son las organizaciones, a los seres vivos, a la naturaleza, al orden social, nosotros no podemos hablar allí de que haya sistemas cerrados, porque en este caso siempre tiene que haber un intercambio con el entorno. Nosotros no podemos hablar de unos sistemas que sean absolutamente herméticos, que son sistemas mecánicos y contados dentro de lo que es el esquema de lo que son estos sistemas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de ese concepto, de si es cerrado, de si que está aislado, nosotros tenemos que ver que hay un ecosistema, que hay una organización, que hay un fluir de las cosas. Y en este caso, nosotros no podemos hablar desde un punto de vista de lo que es la simplicidad. ¿Por qué? Porque al final, todos los elementos que nosotros estamos manejando tienden a ser complejos. De esta manera, hablamos que los sistemas, pues, por lo menos tienen como elementos dinámicos, ¿verdad? Ellos tienen que ser abiertos porque siempre intercambian con el entorno, siempre tienen que estar en constante movimiento y de allí van a venir otras características propias del sistema. Entonces, cuando hablamos de que los sistemas son autopoéticos, es porque estos sistemas producen los elementos y su organización y de alguna manera se están generando. En este caso, los holopoéticos, que son las máquinas artificiales, su producto es algo distinto a ellos mismos, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que ellos están, con lo que es el ingenio humano, pues, con lo que es la aparición y la mano del hombre. Y en este caso, los sistemas autorreferentes, que son sistemas complejos, que son elementos sociales que están allí. Fíjense que aquí, en este caso, todas estas clasificaciones siempre pueden ser más largas, más cortas, dependiendo de qué elemento del sistema nosotros podemos estar considerando. ¿Qué es lo importante aquí? Que nosotros podamos entender que estos sistemas, hay distintos esquemas de clasificación y de forma de cómo se organizan. Sin embargo, cada uno de estos elementos en algún momento ha sido estudiado por algunas personas y de allí hay distintos tipos de taxonomía. ¿Qué refiere una taxonomía? Una taxonomía es una clasificación, una forma de nosotros establecer una diversidad de posibles valores que pueda tomar una definición. Entonces, cuando hablamos de los sistemas, hay, por ejemplo, una taxonomía que me clasifica los sistemas de acuerdo a una jerarquía, otro me puede clasificar los sistemas de acuerdo a si son abiertos o cerrados, otros con el flujo del ambiente, pero son distintos elementos, distintas visiones que cada una de esas personas que en su momento las elaboró tienen que ver con esta restricción. Entonces, fíjense que incluso aquí cuando nosotros hablamos, las que se les presenta en este caso, hablamos en este caso de que, bueno, que hablan de sistemas de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, de quinto nivel, de sexto nivel, hasta el noveno nivel. Entonces, pero fíjense esto, si nosotros lo visualizamos aquí, cuando decimos primer nivel, estructura estática, cuando hablamos de los marcos de referencia, sí que es un sistema que lo consideramos un sistema simplemente por sí mismo, algo absolutamente básico. Pero cuando yo me voy al segundo nivel, yo tengo que pensar que en el segundo nivel tengo que hablar de sistemas que tienen que moverse de alguna manera para que él pueda funcionar. Y fíjense que hace la referencia a lo que es el reloj, que es un reloj, que es un sistema que nosotros podemos considerar cerrado, que toda vez que nosotros hacemos el mecanismo y lo sellamos, de repente no necesitaría alimentación del medio ambiente, lo cual al final termina siendo incluso mentira, puesto que si nosotros hablamos ahorita de los relojes, de los que tienen que ver por vía solar, de alguna manera necesitan ese impacto del sol para poder cargarse, y los que son por pilas también necesitan la colocación de la pila. Incluso cuando hablamos de los relojes de arena, el reloj de arena tiene una funcionalidad de poder disipar todos los elementos que contiene de un lado hacia el otro en un tiempo determinado. Pero para que esto vuelva a cambiar y vuelva a comenzar a marcarse el tiempo, tiene que haber que darle vuelta a ese elemento que estamos utilizando. Entonces, después de esto, ¿qué tenemos nosotros? Sistemas, por ejemplo, cuando hablamos de quinto nivel, que hablan de sistemas caracterizados por las plantas, que hablan de un sistema genético. Sexto nivel es un sistema animal. Entonces, fíjense, es una clasificación que de alguna manera la persona que lo desarrolla lo piensa en función de cuáles son las posibilidades de acceso a estos sistemas. Pero, ¿qué va a ser un elemento de estudio, en este caso, por nosotros dentro de esta unidad? Y digo nosotros, bueno, porque de alguna manera nosotros somos un sistema y dentro de ser este sistema estamos funcionando todos de manera integrada. Esto, lo cual podemos evidenciar con estos encuentros de videoconferencia
y con las posibilidades de nosotros poder manejar. Que cuando ustedes vayan a realizar esta actividad, ¿qué se les está pidiendo aquí? Se les pide en este caso que se realice un resumen de las taxonomías asociadas, y aquí se colocan diversos autores: Boulding, Jordan, Beard, Cheklan. ¿Por qué? Porque cada una de estas personas en algún momento visionó lo que es la diferenciación de los sistemas desde distintos puntos de vista. Y en función de eso, es establecer una correlación de cada uno de estos elementos que forman parte dentro de lo que es la teoría del Ya. sistema. Una consulta, Inge. Es para cada uno o sea, la taxonomía es de cada uno, ¿verdad? Claro, cada uno de ellos hizo una propuesta de taxonomía. Ya, entonces elegimos hacer de uno o hacemos de todos a la vez. La tienen que presentar todo, porque cuando hablamos de un cuadro comparativo, ustedes me Ah, tienen ¿es cuadro comparativo? qué pensó Boulder, qué pensó Cheklan, en función de cómo hizo esa clasificación. Ah, ya, listo. No me di cuenta en qué momento se salió Daniel porque estaba compartiendo la pantalla. ¿Sí? No hace mucho. Ni los demás compañeros, pero bueno, en función de las dificultades que puedan tener, por lo menos hoy buscamos la posibilidad de conectarnos, ¿no? Entonces, en función de eso, básicamente es lo que se quiere presentar. ¿Qué es importante en este caso cuando se analiza lo que es esta visión de sistema? Y lo básico de esta unidad curricular, de qué es lo que nosotros tenemos que entender, que es que todos los elementos que nosotros analizamos tenemos que verlos como un elemento de sistema. Entonces, cuando hablan de que los tecnólogos, que los ingenieros, que las personas que trabajan en esta área, tienen esa visión como integral, esa visión integral de las situaciones que lo da el pensar de manera sistémica. El pensar que todo lo que tú haces va a generar una consecuencia. Y en el Ok. proceso, sí, entre que yo hago la acción y que ocurra la consecuencia, van a pasar cosas, que en este caso es el proceso, ¿sí? Que es básicamente la visión de lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que si nosotros nos visionamos como elementos de sistema, nosotros cuando vayamos a organizar y vayamos a revisar los elementos de una organización y las cosas que tenemos que manejar con ellos, nos vamos a encontrar con que si yo quiero analizar por ejemplo, un consultorio médico, yo tengo que ver que en ese consultorio médico hay pacientes, ¿verdad? Que de repente hay una recepcionista, que tal vez está un doctor, que pueden existir ciertos tipos de exámenes, que la gente va a tener ciertas dolencias, de repente el doctor va a necesitar unos aparatos para trabajar. Pero entonces, todos esos elementos están relacionados. Es decir, yo no puedo tener simplemente el caparazón de un consultorio, es decir, digamos, una estructura de rodeada de cemento de 4x4, así que sea 16 metros cuadrados, si yo no tengo el doctor. Entonces yo no puedo tener al doctor si el doctor no tiene, o no canaliza, o no interactúa con sus compañeros, que en este caso son del área de laboratorio, donde él va a referir a sus pacientes para obtener un resultado. Entonces, Claro. igualmente no hago nada con el doctor y con el laboratorio si no tengo el paciente que atender. Entonces, todos estos elementos siempre van a estar relacionados, y en la mayor o menor medida en que nosotros los manejemos, va a venir el tema de lo que es el uso de todas esas características de sistemas que incluso ustedes mencionaron en la primera actividad que realizamos, que era parte de la primera tarea. Las características. Sí, ¿cuál es la característica en este caso de un sistema? Un sistema busca autorregularse. Un sistema tiene un proceso lo que llaman homeostasis, que es como de transformación y de intercambio, de flujo. Un sistema incluso pasa por lo que es el manejo de eso que llamamos entropía, que en muchos casos se conoce como, bueno, que esto vamos a caer en lo que es la parte de la entropía, esto va a desfallecer. No, la entropía son oportunidades. ¿Qué pasa con la entropía en este caso, que es un elemento particular, pero muy importante de la teoría del sistema? Que cuando nosotros tenemos un sistema que está en funcionamiento, puede llegar en algún momento en que eso se pueda volver como monótono, sí, poco cambiante. Pero ¿qué es poco cambiante en esta época? Cuando, por ejemplo, si nosotros hablamos de esto que te llamo yo consultorio, y esta persona pasa revista y consulta a sus pacientes con un estetoscopio de los viejos, y de repente sale en el mercado un nuevo tipo de estetoscopio que lo puedes utilizar con el paciente, por ejemplo, sin tenerlo al frente, o de repente tiene otra tecnología. ¿Qué pasa en este sistema de este consultorio? No puede, si él deja o no toma en cuenta los avances que está allá, va a tender en cierto momento que la gente no va a ir por donde esté médico, ¿sí? Entonces,
¿Cómo asocio yo eso? Como que esto va muriendo. Pero ¿qué pasa? Que si este doctor incorpora esos elementos de tecnología que tal vez están surgiendo, o otra forma de pasar las consultas, o otra alianza de cómo generar las cosas, él se va a producir un cambio. Entonces, la entropía, que en este momento se maneja como lo que es la posibilidad del desorden, que lleva a lo que es la parte del caos, al final lo que genera son oportunidades de cambio y de mejora para los sistemas, para que las personas puedan visionarlo de una manera distinta. Entonces, cuando ustedes les corresponda ir a una organización a presentar sus servicios, porque ustedes son tecnólogos en el área de informática y ustedes les van a pedir que analicen un proceso, ¿qué tienen ustedes que ver? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué elementos intervienen? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se manejan? ¿Qué estamos haciendo siguiendo los métodos y procedimientos establecidos? ¿En donde no estamos cumpliendo los procedimientos? Y tienen que pensar en qué elementos ustedes van a incorporar para generar el cambio. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a organizaciones ni a sitios a generar propuestas que sean las mismas que ya existen. ¿Sí? Sí, algo diferente. Ese proceso de innovación que ocurre, tal vez en darle la vuelta a un procedimiento que tal vez como estaba me generaba un cuello de botella. Pero si yo agarro ese mismo procedimiento y yo lo volteo el orden de las cosas y cambio, o incluyo un nuevo actor, o saco a un actor de lo que estaba, que tal vez me estaba interrumpiendo la frecuencia del asunto, yo estoy generando un cambio. Y ahí, en esos procesos de cambio, se generan lo que son las oportunidades de mejora de los sistemas. Entonces, por eso es básico entender el sistema en función de cómo se maneja. Nosotros no podemos pensar que algo está aislado y que si yo estoy dentro de una organización y veo algo, y yo simplemente, bueno, está, digamos, un proceso específico pautado para realizarse en un momento, y yo no le presto atención a ese proceso, a lo mejor el no prestarle atención a ese proceso me genera a mí que yo no voy a entender el funcionamiento global del sistema. Entonces yo tengo que saber identificar, cuando voy a analizar algo, cuál es el sistema, qué compone el sistema, con qué se relaciona, porque al final todos nos relacionamos con todo. Y eso, la parte más verdadera incluso de eso lo da que la teoría de ese sistema se utilice como elemento de visión y de acción para el estudio de todos los campos, sobre todo los campos sociales. Entonces, al final, ¿qué somos nosotros? Somos personas que vamos a estar trabajando, viendo procesos, viendo procedimientos, analizando una organización, buscando cómo darle solución a un problema que pueda planteárselo a las personas, y nosotros con esta visión de que todos los elementos tienen su relación y cómo pueden influir uno dentro del otro, tenemos que darle la vuelta y generar cosas que puedan posibilitar esta acción. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, no. Ok, me parece que Daniel se volvió a conectar. Bueno, de todas maneras, no hay problema con las complicaciones del equipo. Como dijimos, bueno, estábamos manteniendo la videoconferencia, yo seguí la explicación completa y bueno, toda vez que culminemos en este caso, yo la comparto dentro del aula para que la pueda visualizar con calma, pues. Porque realmente en este espacio de interacción lo importante es que nosotros podamos, así como dice, como funcionar como este pequeñito sistema que somos nosotros dentro de esta clase, que podamos obtener retroinformación, pues. Entonces, en ese sentido, es importante que si tienen alguna duda, ustedes la puedan hacer saber. Sin embargo, le explicaba a Víctor, que hacía la pregunta, que la actividad que está pautada es como un cuadro comparativo de las taxonomías o distintas clasificaciones que en algún momento distintas personas generaron sobre el sistema, y vamos a comparar cada una de ellas. ¿Por qué? Porque cada una va con una visión. ¿Ok? Entonces, eso va Sí, enfocado así como que yo simplemente decido clasificar las mesas por sus colores, otros lo hacen por su tamaño, otros por... Cada uno de ellos va a tener una aplicación distinta. Pero al final estamos tratando el mismo tema. ¿Ok? Comprendido. Ok. El material que está allí nos habla de los distintos elementos. Les reporté al inicio que revisé todo lo que eran las actividades realizadas y, bueno, fueron evaluadas. De verdad, bueno, me siento complacida en el hecho que las tres personas son tres participantes, pero que los tres hayan enviado sus tareas.
y espero que sigamos en este proceso para nosotros poder continuar, ¿ok? Sí, Realmente, dígame. no sé si me escucha. Dice, ya, mil disculpas, tenía problemas con el computador. Igual Luis me comenta que tiene problemas con la computadora, que no puede conectarse. ¿Ok? Sí, entonces, bueno, y como el video ya es, como está para poder visualizar, entonces visualizaría lo que han conversado con Víctor y para el deber, la tarea que tenemos. Claro, exacto. Toda vez que apenas terminamos, se graba, lo comparto y ustedes van a tener 48 horas para mirarlo. Entonces lo interesante es que si hay problemas de conexión ahorita que Luis no lo tiene, por favor no pase las 48 horas para que puedan mirar el video y en función de eso puedan realizar la actividad. ¿Sí? Sí, comprendido. Yo le digo el particular a Luis. Vayan revisando el material que está disponible. Yo se los habilité ayer cuando estaba haciendo las revisiones del material de las tareas entregadas. Entonces, revísenlo por favor en completo, busquen la información pertinente, que vamos a hacer un cuadro organizado, muy bonito, como ustedes saben hacer sus cosas. Ok. Bueno, entonces, bueno, queridos estudiantes, con esto entonces damos por finalizada esta videoconferencia. Si tienen alguna duda, por favor me escriben. Si tienen algún requerimiento, me lo hacen saber. Y si no, bueno, entonces nos vamos a ver el próximo sábado a las 11 horas de Ecuador para que entonces ustedes se organicen. ¿Sí? Inge, Díganme. el otro sábado yo voy a salir del país, entonces no sé cómo podemos hacer, porque no sé, tal vez me pueda conectar, pero solo vía chat, ya que no voy a llevar la laptop al país al que voy a viajar. Ajá, pero tu teléfono es un smartphone. Sí, pero, o sea, no voy a estar en un área con mucha cobertura. Por si, o sea, me voy a intentar conectar, pero en caso de que la conexión sea lenta, me conectaría solo vía el chat. Bueno, es algo que tú lo puedes evaluar de todas maneras, Víctor. Si no te conectas el sábado a esa hora, tienes 48 horas para hacerlo sin que ocurra ninguna situación, pues. Porque Ah, después ya. que se cuelgue, nosotros lo visualizamos. Lo que pasa es que recuerden que las normativas en el tecnológico es que ustedes tienen, desde el momento en que se ocurre la videoconferencia, tienen 48 horas máximo para mirarla y que no se les considere inasistente. Ah, Porque no, en ese tiempo ya puedo conectarme. quiere decir que se quita del aula, no. Pero para efectos de evaluación y de control de asistencia, ustedes se consideran asistentes si ustedes logran visualizarlas hasta 48 horas después. Ah, Entonces, ya. viajas, si se complica mucho en lo que llegues al sitio, por favor, haga las revisiones también para que tenga la organización, ponga el día, porque si vas a estar fuera, recuerda que la actividad finaliza el día jueves a las 11 de la noche, hora de Ecuador. Ah, ya, listo, Inge. Para que Y hice una consulta. díganme. Del segundo deber que vamos a realizar, ¿también hay ejemplos como el primero? No, busca la información. Eso está más... no puedes buscar la información en este caso en cada una porque lo que vamos a hacer es un cuadro. Lo que vamos a colocar la taxonomía según cada uno de los autores, qué es lo que están colocando y colocamos abajo una explicación de cuál es la diferencia, las visiones de cada uno. ¿Qué es lo que estamos manejando? ¿Sí? Ok, ya. Perfecto. Entonces, bueno chicos, me despido. Que tengan un feliz fin de semana. Igualmente, Inge. Entonces, Igualmente. el próximo sábado. Ya, entonces yo le Gracias. paso el particular a Luis. Ok, cómo no. Ya. Hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias.